Bienvenidos a la cápsula de estadística descriptiva de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, en la carrera de Contabilidad y Auditoría. El tema que vamos a presentar es talla y peso de recién nacidos aplicados a estadística descriptiva. Integrantes: Jordi Javier Morales Cabrera y quien les habla, Yaro Delian Solís Cotellat. Teoría y metodología. En este proyecto se va a resolver un caso práctico sobre talla y peso de neonatos en un hospital pediátrico. El método de investigación que emplearemos en este trabajo será metodología de estadística descriptiva, basada en una secuencia de procedimientos cualitativos y cuantitativos. Utilizaremos tablas de frecuencia, diagramas y las diferentes medidas de dispersión y tendencia central, en base a lo aprendido en clase. Caso y metodología. Presentación del caso. En el registro administrativo de un hospital pediátrico se consideró de su historia clínica los datos referidos de talla y peso, basándose en la curva estandarizada referida por la UNESCO. Se clasificó los datos de su estado como normal y no normal, obteniéndose los siguientes datos de forma mensual. Tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. El tipo de frecuencia que utilizaremos en la resolución de este caso será frecuencia absoluta, relativa y acumulada. Llamamos frecuencia absoluta a la medida estadística que se usa en el campo investigativo y son los datos que se repiten en varias ocasiones dentro de un conjunto de números. Por otro lado, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta para la sumatoria total de la misma, es decir, frecuencia absoluta sobre n. Frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Su sumatoria total debe ser la misma que de la frecuencia relativa. Diagramas. Diagramas de barras. Un diagrama de barras, gráfico de barras o gráfico de columnas, es la presentación gráfica de un conjunto de elementos, datos o valores haciendo uso de barras rectangulares de longitud conforme a los valores que representan. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Las medidas de tendencia central que tenemos son media, mediana y moda. La media aritmética o promedio aritmético se obtiene dividiendo la suma de sus elementos para la cantidad de los mismos. La mediana, por otro lado, es el valor que ocupa la posición central de todos nuestros datos. La moda de una distribución se define como el valor de la variable que más se repite. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. En la medida de dispersión encontramos la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango de variación. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Coeficiente de variación es una medida de la dispersión relativa de los datos. Se define como la desviación estándar de la muestra expresada como porcentaje de la media muestral. Rango de variación se define como la diferencia entre el mayor valor de una variable y el menor valor de una variable. Cuartiles. El cuartil es cada uno de los tres valores que se pueden dividir en un grupo de números, ordenados de menor a mayor, en cuatro partes iguales. Resolución del caso. Neonatos, normal. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de neonatos normales. Para esto tenemos la tabla de frecuencias. Como primera columna tenemos los meses, como segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, como tercera tenemos la frecuencia acumulada, le sigue la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia acumulada en porcentaje. Tenemos los diagramas de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada, el cual va de forma ascendente. Medidas de tendencia central. Nuestra media o promedio aritmético es 4.7. Nuestra mediana, en este caso, ocupa una posición central en la cual están dos datos, los cuales deberán sumarse y dividirse para 2, cuyo resultado es 4.5.
Nuestra moda, en este caso, es 4 y 6. Por ende, tenemos una moda bimodal. Medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión tenemos la siguiente tabla, la cual está compuesta por 4 columnas. La primera siendo la cantidad de datos, la segunda los datos, la tercera se obtiene de la media aritmética menos los datos, y la cuarta se eleva los datos de la tercera columna al cuadrado. Para la varianza tenemos la siguiente fórmula, la cual es la suma de la cuarta columna, la cual es 22,10, dividido para la cantidad de datos menos 1, cuyo resultado es 2,46. Para la desviación estándar sacamos la raíz cuadrada de la varianza, dándonos 1,57. Para el intervalo básico aplicamos la fórmula, la cual nos dice que es media aritmética menos desviación estándar y media aritmética más desviación estándar, siendo esto 3,13 y 6,27. El coeficiente de variación nos dice que es la desviación estándar dividida para la media aritmética multiplicada por 100, dando como resultado 33,40. Para el cálculo de cuartiles, tenemos la siguiente tabla, la cual hemos numerado cada dato como x1 hasta x10. Para el cuartil 1 hemos aplicado la fórmula, la cual nos da como resultado 3,75. El cuartil 2 no es necesario calcularlo porque siempre dará el valor de la mediana. Para el cuartil 3 se hace exactamente el mismo procedimiento, el cual nos da 6. El intervalo simple que acoge el 70% de los datos se obtiene aplicando la siguiente fórmula, la cual nos dice que va desde el tercer elemento hasta el noveno elemento. Neonatos no normal. Tablas de frecuencia. Frecuencia absoluta son los datos de los neonatos no normales. Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, sumamos los valores entre sí. Frecuencia relativa. Cogemos el primer dígito y lo dividimos en la suma total de los datos. Frecuencia relativa en porcentaje. Cogemos los datos y los multiplicamos para 100. Frecuencia acumulada. Sumamos los valores entre sí y en cada columna tiene que darnos el 100%. Aquí le enseñamos el diagrama de frecuencia absoluta y el diagrama de frecuencia relativa, que como pueden ver cambian los valores. Diagrama de frecuencia acumulada que va de forma ascendente. Medidas de tendencia central. Cogemos los datos de los neonatos no normales y le sacamos la media, que en este caso nos dio 1,8. La mediana, que en este caso es par, nos dio igual a 2. Moda, que el valor que más se repite es igual a 2. Y medidas de dispersión, hacemos la fórmula de la varianza, que nos dio un resultado de 1,73, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, nos dio 1,32. Coeficiente de variación nos dio 73,33, y el intervalo básico, que es media menos desviación estándar y media más desviación estándar, que nos dio en la resta 0,48 y en la suma 3,12. Cuartiles. El cuartil, utilizando la fórmula del cuartil 1 nos dio un resultado de 0,75 y utilizando la fórmula del cuartil 3 nos dio un resultado de 3. Y el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, nos dio un resultado de 2. Intervalo básico que coge el 70% de los datos. En intervalo básico nos ubicamos en el 0,48 y el 3,12, que nos dio igual a un 70% de los datos. Conclusión. Del procedimiento estadístico de datos de la muestra se ha llegado a la conclusión que la media y la mediana es de 4,7 y 4,5 respectivamente, lo que nos demuestra que la talla y el peso de los neonatos del hospital pediátrico rondan entre los 4,7 y 4,5, siendo el más frecuente 4 y 6. El 25% de los datos rondan en 3,75 y el 75% entre 6 de talla y peso de los datos normales. La dispersión de los datos se establece en una varianza de 2,46, proporcionando una variación de 33,40 de talla y peso. De esta forma, se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 3,13 y 6,27, acogiendo al 70% de los datos dentro del mismo. Esto se corrobora con un coeficiente de variación de 33,40. Finalmente, podemos decir que los datos recogidos sobre los neonatos no normales en relación con su talla y peso, según su intervalo básico de confianza, podemos ver que acoge el 70% de sus datos. Esto nos quiere decir que su margen de error no es tan grande. También podemos notar que su moda es de 2, dándonos a entender que este dato no normal es el que más se representa en los neonatos que se encuentran en los diferentes meses. Muchas gracias por asistir a esta cápsula estadística descriptiva.
Hasta la próxima.